Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Solo les recuerdo, por favor, en el chat se encuentra el registro de asistencia, que es un formulario en línea para que ustedes puedan registrar la asistencia del día de hoy, ¿no? Entonces, no se olviden que siempre es muy importante que asistan a clases para que puedan realizar las preguntas pertinentes y cualquier inquietud se lo pueda ir resolviendo. Vamos a continuar en la parte teórica de la asignatura. Ya hemos visto la parte práctica, pero vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que ha sido la unidad 1 para hacer un refuerzo en la parte teórica y refuerzo de la parte práctica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos los conceptos y ya terminaríamos la unidad 1, ¿sí? De lo que es netamente toda la introducción de la programación orientada a objetos con los métodos que se han manejado. Luego pasamos a un nuevo tema que viene a ser herencia y una característica que ya se enfoca a la programación. Entonces, cada una de ellas es necesario que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto a nivel general. Y lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre es dentro de la programación tener claro lo que es la programación en sí. En sí, toda la programación orientada a objetos nos permite desarrollar o programar algún proceso mediante algunos programas, dependiendo a unas técnicas, métodos de los que nosotros ya conocemos. Ahora, ¿qué conceptos básicos nosotros tenemos que manejar en sí, en general, de la programación orientada a objetos? Es qué es una clase, qué es un objeto, qué es encapsulamiento y herencia. Y polimorfismo. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta qué es una clase. En sí, una clase viene a ser un objeto, un producto, algo de lo que se puede hablar o manipular. Es por eso que el ser humano lo identifica que estas cosas, objetos, deben de tener características similares. Por ejemplo, al poder decir que un vaso se tiene, este vaso va a tener muchas diferencias de modelos, pero en concreto tiene una funcionalidad, que es un vaso en sí y que puede ayudar para generar algún proceso. Entonces, por eso tenemos que identificar qué hace cada acción y qué características deberá contener. El vaso es su clase. Entonces, ¿cuál es la forma general que yo puedo decir que los vasos siempre van a tener? Es un nombre. Yo le puedo decir vaso 1, vaso 2, vaso A, B, C, va a tener una forma. La forma puede ser todos rectangulares, pueden ser también circulares o como lo queramos manejar, color, material, dibujo. Entonces, dentro de una clase yo tengo que identificar cuáles son las características que se pueden ir agrupando y con eso definir cuáles vienen a ser mis variables o identificadores de la clase. A esto se lo llama atributos. Entonces, todo lo que vamos a manejar aquí en la parte de componentes, características de la clase, siempre lo vamos a identificar como atributos. Ahora bien, un objeto. Un objeto viene a ser algo de lo que ya en sí podemos tener ese conocimiento, esa materia y esa sensibilidad del sujeto que puede incluirse en sí mismo. Entonces, uno puede ser, digamos, una cosa, un objeto, un nombre, un identificador, una variable, pero en sí, dentro de la programación orientada a objetos, lo vamos a identificar como lo que son los conjuntos de datos y métodos. Ahora bien, para poder manejar en sí un objeto dentro de la programación orientada a objetos, este me va a permitir instanciar o llamar a las clases y poder llamar diferentes métodos o acciones que yo ya he hecho en mi clase. Entonces nosotros vamos a identificar la clase que va a tener mis atributos y tiene también métodos la clase. Entonces mediante el objeto yo voy a poder llamar a esta clase, a este método para poder identificar. Y vamos a ir viendo qué es. Entonces tenemos el ejemplo que tenemos la clase auto. La clase auto tiene sus atributos, marca, cantidad, color,
cilindro, consumo, y tiene sus métodos. Asimismo tenemos la opción de rectángulo. Entonces, pero ¿cómo yo llamo a esta parte, a esta opción de objeto? Es que yo tengo que instanciar, se llama el nombre, o llamar al objeto de auto para poder generar e instanciar estos atributos. Ahora bien, vamos a la parte práctica. Vamos a ir identificando cada uno de ellos para que ustedes tomen en cuenta que a nivel general, dentro de la programación, siempre van a encontrar o van a manejar las clases y los objetos. La clase en sí viene a ser qué opciones tengo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un proyecto, ¿sí? Y este proyecto va a tener un nombre. Entonces, al momento de decir Java Application, siguiente, yo le voy a dar un nombre. Es el nombre a todo mi proyecto. Entonces, yo le voy a decir programa de estudiante. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico que haría el estudiante a nivel general. Voy a minimizar todos los programas que se tenga y me voy a quedar con el de estudiante. Que por defecto, al momento de crear el estudiante, siempre les va a salir un archivo .java. Este .java viene a ser mi programa principal, ¿sí? En el cual yo, dentro de mi método principal que se llama main, es el cual va a permitir ejecutar los procesos. Ahora, quiero hacer, les voy a poner un enunciado que quiero hacer un proceso de administrar datos de estudiante, ¿sí? Y generar varios métodos para poder reutilizar los mismos en diferentes clases. Entonces el programa, yo le voy a poner aquí, que el programa va a ser de registro de calificaciones de estudiantes de primero de bachillerato. Entonces yo aquí le voy a decir que voy a registrar las calificaciones, pero en sí, lo que yo tengo primero que identificar en mi programa son los atributos. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una tabla en la cual digo, yo quiero hacer un programa que les decía de registro de calificaciones de primero de bachillerato. Ese es mi programa en sí que va a realizar. Entonces, ¿cuál viene a ser la clase? La clase tiene que ser estudiante, porque esa es mi acción que tengo que cumplir o qué tengo que funcionar. Entonces, ¿cuál es mi ente mayor para poder generar? Es el estudiante. Ahora, el estudiante va a tener atributos y va a tener métodos, ¿ya? Entonces, los atributos que por defecto siempre un estudiante va a tener: una cédula, apellidos, nombres, va a tener celular, correo electrónico y podemos ponerle dirección, ¿ya? Entonces, esa viene a ser mi clase, es decir, voy a identificar cuál es el que me va a permitir agrupar y va a permitir generar. Entonces, este es el sujeto. El sujeto viene a ser la clase, la que va a tener que generar los procesos. Ahora, ¿qué métodos puede ser? Aquí lo que me pide es registrar las calificaciones. Entonces, como método, yo tengo que decir registrar calificaciones, ¿ya? ¿Cómo hago este registro de calificaciones? Pues tengo que ingresar, digamos, 4 notas y calcular su promedio. Pero me dice primero registrar. Entonces, la primera acción que es ingresar y luego la otra acción es calcular el promedio. ¿Qué también podría ser ahí? Pues podría ser calcular o visualizar la nota, el promedio más alto. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer aquí? Visualizar el promedio más bajo. Asimismo, el estudiante con el promedio más bajo. ¿Qué diferencia hay que visualice el promedio
visualizar el estudiante con el promedio más bajo. Hay que leer detenidamente lo que se les pide en el proceso, porque si digo visualizar el promedio más bajo, me va a salir la nota, digamos, de 5. Pero en cambio, si yo aquí le digo visualizar el estudiante con promedio más bajo, estoy diciendo visualíceme al estudiante con el promedio más bajo. Es decir, digamos, Juan Pérez tiene la nota de 5. Entonces ahí yo le identifico qué deberá realizar. Entonces voy a poner estos básicos que se deberá cumplir en una clase. Ahora, siempre en una clase, aparte de estos métodos que ya tienen por defecto, también manejamos aquí lo que son los constructores. ¿Qué les decía? Que los constructores yo tenía que identificar o que tenga valor inicial nulo o 0, o tengan que me pida al inicio, ¿sí?, todos los valores, o valores determinados. Entonces así yo puedo hacer los constructores. Y también tenemos aquí, voy a poner acá abajito nada más, tenemos otros métodos que son para retornar o devolver valores, y métodos para asignar valores. Entonces, ¿cuáles son los métodos que retornan o devuelven valores o a su vez imprimir? Es el método get. Y en cambio el de asignar, yo le asigno con él. Entonces todo eso podemos hacer en una clase y podemos ir identificando. Lo importante es que nosotros dentro de nuestro programa en Java, lo importante es crear el proyecto y crear las clases base. Si yo les digo a nivel general, voy a hacer un sistema de hoteles, les pongo otro ejemplo. Entonces, el sistema de hoteles, ¿qué sujetos nomás van a utilizar? Pues un hotel, una habitación, servicios, productos, puede tener clientes, reservas. Entonces, todos esos vienen a ser mis sujetos y pueden ser una clase. ¿Sí? ¿Qué atributos? ¿Qué le pertenece a una reserva únicamente? Pues la fecha de reserva, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué le pertenece únicamente a la habitación? El número de camas. Les pongo un ejemplo. Entonces, esos vienen a ser los atributos, que pueden ser en forma generalizada, pero es un identificador que puede tener cualquier tipo de esa clase. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ya, entonces tienen que ir identificando esta parte. Ya, entonces vamos a continuar con las diapositivas para ir viendo los ejercicios. Entonces, nosotros vamos a ir generando lo que son los constructores. Entonces, en la parte de constructores nosotros vamos a identificar que ese objeto puede retornar algo, ¿sí? O esa clase va a retornar alguna acción. ¿Mediante qué? Mediante la llamada que se hace con el new. Yo le digo, nuevo, llámeme a un nuevo objeto de esta clase. Entonces, cuando le digo llámeme a este objeto de esta clase, le estoy llamando mediante este constructor y mediante el new. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi Java, y cuando yo le coloco aquí el new, digo de qué clase, aquí le digo clase, y acá dentro de abro, cierro paréntesis, viene a ser el constructor. ¿Ya? Entonces, este constructor puede ser vacío, puede ser con parámetros, con todos los parámetros o con varios parámetros. Entonces, este viene a ser los constructores, ¿no? Entonces, vamos a identificar que al momento de crear este constructor, la clase, yo le digo, puede ser, devuelve un valor de este tipo de clase, ¿no? De este tipo de constructor. Entonces, al momento de que supongamos que 3 tipos de datos existen en la clase y yo deseo generar un constructor y asigne ya tal valor,
por defecto inicial, pues yo tengo que decirle que el constructor inicialice con estos 3 tipos. Es por eso que aquí yo tuviera que decir entonces, en el new persona o new, como la clase que tengamos, asígneme tales valores iniciales. Ya, entonces yo puedo decir, inicialmente cree una persona con 000 o un estudiante con estudiante de prueba 000. Sí, lo puedo hacer. Entonces, por eso es las variantes o los varios constructores con valores o sin valor. Entonces, por eso es tenemos que tomar muy en cuenta lo que es en Java. Ustedes tienen que saber programar en Java y de qué se compone. Eso era muy importante al momento que están ustedes instalando NetBeans. Yo les facilité algunos instaladores para que ustedes puedan descargarse o directamente la página de Apache. Entonces, en esta parte, yo les busqué un instalador de una versión ya que es factible para 32 y 64 bits de sus máquinas. Entonces, yo aquí les envié esta parte de instalador. ¿Cuál deberán descargarse? Es primero el JDK, y al momento que se descargue, ¿ustedes qué deberán decir? Que van a instalar este proyecto y ya descargado van a ejecutarlo. Tienen que dar clic, leer las advertencias, los acuerdos y siguiente. Al igual que NetBeans, que obviamente también es un instalador en el cual yo ejecuto y se genera. ¿Qué diferencia va a haber entre este y este? Que si yo instalo este directamente, ya viene incluido el JDK y ya les puede generar algunos proyectos. Pero lo más recomendable es primero instalar el JDK y una vez que ya instalen el JDK, les va a aparecer una pantalla. Les va a crear una carpeta donde en C, en archivos de programas, y aquí les va a visualizar la opción que dice NetBeans. Si es que no está aquí la opción de NetBeans en 32 bits, puede estar en la de 64, que aquí van a encontrar su NetBeans, ¿ya? ¿Qué van a hacer si se instala? Primero tienen que descargarse. Una vez descargado el JDK, está aquí, ¿no es cierto? Y lo van a abrir cuando ya se lo ejecute. Vamos a esperar que se lo instale para que ustedes puedan ir viendo el paso a paso, aunque yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Pero le vamos a ir ejecutando, ¿no? Voy a cerrar todo para que nosotros vayamos viendo. Entonces, yo voy a ejecutar el archivo, voy a abrir. Una vez abierto me va a aparecer esta pantalla que se va a estar instalando. Entonces se va a demorar un tiempo porque necesita de internet y ir configurando la instalación, pero no se demora mucho. Entonces va a aparecer otra pantalla que dice instalar y le digo sí, deseo instalar el JDK, siguiente, y me dice en dónde yo deseo instalar. ¿Sí? Por defecto lo puedo dejar como JDK, siguiente. Y aquí me dice que ya tengo una carpeta, si se dan cuenta, de 8.2. Ya tengo una carpeta. Pero como ustedes no van a tener, no les va a salir esta advertencia. Pero como yo sí tengo, yo lo único que voy a poner es la P al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya aparte de eso se va a crear una carpeta adicional. Y pongo siguiente. Lo único que le van a quitar es el check de aquí e instalar. Una vez instalado esto, sí se demora un cierto tiempo y van a ir a buscar en archivos, ¿sí? Aquí ya les va a aparecer vuelta la pantalla de NetBeans una vez que ya se haya creado y aquí también les va a aparecer la pantalla que ustedes, diré la carpeta que ustedes generaron. Como aquí estoy demorando, o sea, se va a instalar, aquí se va a cargar y una vez de eso le voy a decir que sí, porque ya no deseo que se instale nuevamente. Cerremos, esperemos que se cierre. Ya.
Y una vez instalado el JDK, van a buscar esta carpeta y la van a eliminar. Sí, le van a dar clic derecho, eliminar. Y le van a decir sí. Entonces, yo le voy a cerrar porque no quiero que se elimine esta parte, porque si no se me va a borrar todo el proyecto, todas las configuraciones. ¿Sí? Y una vez teniendo esta parte, ahora sí, van a esta opción, descargarse vuelta el NetBeans. Sí, se descargan de todos modos el NetBeans que yo tengo. Entonces, con eso nosotros ya podemos identificar que ya se descargue el NetBeans y ahí una vez teniendo el NetBeans les voy a buscar porque yo ya tengo instalado, tengo ya generado mi NetBeans descargado. Entonces les va a aparecer esta pantalla, este instalador, perdón dicho, que se les va a permitir generar. Entonces, para poder instalar NetBeans, la única diferencia que también tienen es igual. Aceptan por ejemplo, aquí están, ¿no? Ejecuta, preparan la instalación. Y una vez preparada la instalación, les va a aparecer la misma pantalla. Viene a ser similar. ¿Qué diferencia cambia? Es que la primera instalan el JDK y luego le instalan ahora el NetBeans. Entonces aquí yo digo, no hago ninguna configuración adicional, solo presiono siguiente, acepto los términos, siguiente. Aquí dice que ya tengo una carpeta, pero por ejemplo a ustedes no les va a aparecer. Si les aparece, ustedes pueden poner igual otro número, como una P, para que se lo cree, siguiente. El Glassheet, como ya también existe, a ustedes no les va a aparecer, van a poner siguiente, no le van a colocar la P porque eso ustedes no lo deberán, no les va a salir ese error. Siguiente, quitan el check y ponen instalar. Entonces ahí les va a permitir instalar el NetBeans. No tiene ninguna configuración. Yo no lo instalo todavía porque yo ya tengo instalado mi proyecto. Entonces, por favor, chicos, lo que yo les digo de NetBeans es muy importante que ustedes realicen esos procesos. Una vez instalado, ya les va a aparecer este icono y está ejecutado ya NetBeans. ¿Qué tienen que ver o qué tienen que ver si es que sí funciona correctamente NetBeans? Es que creen un proyecto y les salga la opción. Eso es muy importante, ¿no? Entonces voy a archivo, nuevo proyecto y esto es lo que les debe salir. Mínimo, esto les debe de salir. ¿No? Si no les sale, ahí sí está mal instalado. ¿Qué significa que esté incorrecto o mal instalado? Es que tienen que nuevamente desinstalar NetBeans en sus programas y borrar todas las carpetas que están en mi disco local C. ¿No? Entonces eso es muy importante que aquí ustedes vean, busquen todas las carpetas que tengan NetBeans. Aquí van a encontrar el Glassheet, van a encontrar el NetBeans, que aquí están todos sus proyectos, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo identifiquen en la programación. Ahora, una vez ya identificado, siempre tenemos que ver qué tipos de datos vamos a trabajar. Entonces, para saber qué tipos de datos vamos a manejar, les decía, tenemos enteros, floas, dobles, decimales, cadena de caracteres y lógicos. Entre los enteros, ¿qué diferencia hay? Es que tenemos varios subtipos. ¿Cuál es el tipo principal? Es el integer o el tipo primario o primitivo. Pero ¿qué subtipos tenemos? Desde el long, el int, el short y el byte. La diferencia es en el tamaño, que son de 64 bits, 32, 16 bits y 8 bits. Que ustedes aquí van a ver cuál es la dimensión de un entero a una dimensión de un short y un byte. Asimismo con los float o los dobles. Los float tienen 32 bits y los dobles tienen 64 bits. Es decir, tienen mayor cantidad de caracteres o de números que se puedan agregar. En lo que son los lógicos, les decía, utilizamos los booleanos, que se conoce como true o false. En esta yo genero mi proceso y ejecuto el mismo. Los caracteres, tenemos caracteres especiales. Ustedes van a ver que tenemos la tabla de códigos ASCII, que por ejemplo puedo poner
hazte numeral 1, 2, 3 y sale un número. Pero asimismo tenemos esta secuencia, que vamos a poner el /n y puedo dar un salto de línea. Es decir, que me permite el momento de imprimir que no se imprima directamente el nombre, sino yo le quiero decir que imprima el nombre de un enter y ahí sí imprima el apellido, les pongo un ejemplo. Entonces eso les permite la barra invertida o el /. Ahora, para poder concatenar valores o concatenar variables, nosotros podemos utilizar el más, tanto en un string como en una impresión. Yo le puedo decir para concatenar, unificar, utilizo el más que me va a permitir realizar estos procesos, tanto en variables como en string o en cadenas de texto. Eso es muy importante que ustedes lo identifiquen. Ahora bien, pasamos a los métodos, que es lo que más vamos a ir utilizando. En los métodos utilizamos, se podría decir, varios tipos: el público, el protegido y el privado. En el público yo le digo, ¿no?, que sea un proceso o un método que cualquier persona pueda ver. El protegido significa que solo al miembro que tenga acceso va a poder visualizar ese. Y el privado es que solo el que pertenece en esa clase va a pertenecer a esa clase. Entonces, por eso se los llama en lo que son los métodos, los modificadores de acceso, quienes van a permitir a decir si son públicos, privados, protegidos. Puedo hacerle a métodos, atributos o operaciones. Como por ejemplo, digo aquí un método es público o una clase es pública, pero también puedo decir que un atributo puede ser público y puede ser privado. Aquí yo le puedo generar diferentes acciones o funciones mediante estos modificadores de acceso. Y asimismo, mediante estos modificadores de acceso, yo puedo ir accediendo desde otra clase, desde la misma clase, o solo en esa clase utilizar. Entonces, eso lo puedo generar. Y el último tema que tenemos son las librerías. Las librerías son muy importantes para lo que nosotros manejamos. La principal que vamos a ver nosotros es la de lectura de datos y la de escritura de datos actualmente, ya que la de la lectura utilizamos el escáner y de la escritura el IO, ¿no?, que es una librería general o de entrada y salida. Entonces, ¿cómo yo puedo incorporar librerías adicionales? Puedo hacer en Java con el tools, ir agregando las librerías que yo deseo, o directamente, sí, como le salía el import java.util y poner el nombre que yo deseo. Entonces, una vez ya identificado esta parte, que es muy importante, podemos empezar a hacer el ejercicio práctico, que les decía que tenemos la clase con los atributos y podemos realizar los diferentes métodos con los constructores y los métodos de acción de retornar o devolver un valor. Entonces, aquí lo primero que hicimos es crear el proyecto y tenemos mi clase principal. Ahora sí, creamos mis clases que necesito para poder ejecutar el proceso. Entonces voy a dar crear un nuevo paquete, Java Package, y le voy a poner que el paquete va a ser de las clases que se van a generar. Entonces yo le doy clic derecho, nuevo, Java Class, y le voy a decir clase estudiante. Entonces estoy creando una clase para poder manejar y utilizar todos los procesos. Aquí lo primero que necesito son los atributos. Entonces en los atributos voy a decir que nomás necesito. Lo que definí en la clase es que tengo cédulas, apellidos, nombre, celular, correo electrónico. A ver, una cédula puede ser o entera o string. Por lo general, a una cédula se lo maneja como string porque son números que pueden ir variando y pueden ir generándose. Entonces es recomendable utilizarlo de tipo string. También necesitamos lo que es el nombre, los apellidos y lo que son el correo electrónico. Ahora el teléfono. El teléfono sí puede ser número, entonces voy a poner int o integer número.
de celular o celular directamente. ¿Ya? ¿Qué es recomendable aquí directamente? Hacerlo primero los constructores que se necesita generar. Y entonces yo puedo decir, clic derecho, insertar código y generar constructores. Yo puedo decir que no seleccione nada y generar. Se me crea un constructor vacío. Este es el creador de vacío, pero si yo necesito crear con atributos, también lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, insertar código y voy a la opción constructor y en cambio voy a seleccionar todo y pongo generar. Entonces aquí genero y si se dan cuenta ya se genera todos los métodos con todos los atributos. ¿Qué también necesito hacer? También necesito hacer un constructor con ciertos parámetros que solo me pida la cédula, el nombre y el apellido. Entonces, ¿cómo hago esa parte de cédula y apellido? Clic derecho, insertar código, voy a constructores y digo, solo selecciono cédula, nombre y apellido y generar. Y ahí sí se genera automáticamente. ¿Qué pasa si yo no tengo esta opción de generar automático? Pues yo tendría que hacer mi método. Entonces, ¿cómo lo genero? Public, C estudiante con el nombre que pertenece el estudiante, ¿sí? Es decir, el nombre de la clase. No puede ser, digamos, si yo aquí le pongo C estudiantes, no me funciona. Tiene que ser tal cual esté el nombre de la clase. Y dentro de los paréntesis yo tengo que colocar lo que es los atributos que necesito hacer el constructor. Supongamos que deseo que solo sea el string correo. Y le pongo punto y coma. Entonces, ¿qué le dijo? This punto a mi variable correo, es decir, a la que está aquí generada como atributo, le asigno la variable que entra, que sería correo. Punto y coma. ¿Qué pasa si aquí no le pongo el nombre y acá es otro nombre? Aquí le pongo correo 1. ¿Cambia? No, pues aquí lo único que tengo que poner es correo 1. Asignarle la variable que está ingresando. ¿Dudas o inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, ingeniera. Disculpe, ¿qué tenemos que poner primero? Por ejemplo, ponemos así public y solito ya sale estudiante, string, todo eso. No, si es que yo tengo que, O yo como estoy que por favor creando, nos explique. si yo estoy generando el método, ¿sí? Si yo genero el método, tengo que yo escribir todo el método. Entonces, ¿cómo le digo? Mi método primero tiene que ser público, no puede ser de otro tipo, porque si no, no voy a poder instanciar. Ahora, para hacer el constructor, tiene que ser del nombre de la clase. Entonces se llama C-estudiante. Le digo C-estudiante. Yo escribo, no es que se llena solito, yo tengo que escribir C-estudiante y dentro de los paréntesis coloco qué valores quiero que ingresen como constructor. Voy a hacer que ingrese el número de celular. Entonces pongo inum C y abro, cierro paréntesis y le digo this, es decir, significa de esta ventana o de este archivo, punto, ahora selecciono la opción que quiero asignarle en la opción de celular. Es igual a mi número C, punto y coma. Entonces tengo varios tipos de constructores, si se dieron cuenta. Vacío, con todos los atributos, con atributos asignados, con un atributo, con un número, y yo le puedo generar diferentes constructores. Depende mucho de la necesidad que ustedes necesiten o requieran. Ahora, ¿qué también necesito? ¿Qué sigo? ¿Cuál es el siguiente paso? Es de hacer los get y set de los atributos para poder trabajar en las operaciones.
Entonces, ¿cómo hago los get y set? Pues yo lo que tengo que hacer es clic derecho, insertar código y voy a la opción de getter y setter. Y le digo, a ver, ¿de qué opciones necesito? Pongo seleccionar todo o seleccionar nada. Pues tengo esas dos opciones. Puedo seleccionar de esta manera o puedo seleccionar de esta otra manera, dándole clic en la parte superior. Doy generar y automáticamente, ¿qué pasó? Se generaron todos los get y set. ¿Que lo puedo hacer por código directamente? Pues sí, yo lo puedo decir. Es decir, public string get cédula, return cédula. O con el set, ingrese una cédula y asígneme la cédula. Entonces esos son los get y set, que obtienen o entregan un valor y el otro, el set, asignan un valor que les va a permitir. Ahora sí, una vez ya teniendo eso, ahora sí puedo trabajar en las operaciones. ¿Cuál es la primera operación? Ingresar las notas de un estudiante. Ahora, cuando yo necesito ingresar las notas de un estudiante, ¿se encuentra aquí en esta clase? Pues no, aquí no hay notas. Si se dan cuenta, no hay atributos. ¿Qué tendría que hacer para esta operación? Pues lo más recomendable es o crear aquí atributos, decirle nota 1 y nota 2, les pongo solo eso, y poder trabajar primero nuevamente con los get y set, insertamos, insertar código, si no me aparece la opción, ya, digo ahora sí que hagan de nota, ya se hizo el proceso de get y set, voy a hacer más arriba, y ahora sí hago mis operaciones, porque ya tengo las notas. Ahora sí, digo, ¿cómo ingreso las notas de un estudiante? Yo le digo public, voy, ingreso de notas, y aquí al momento de hacer ingreso de notas, ¿qué necesito? Ingresar la cédula del estudiante, para decirle que a él le pertenece, y la nota 1 y la nota 2. Y hago el proceso de ingreso. ¿Cómo hago este proceso de ingreso de notas? Que yo le tuviera que decir this punto cédula es igual a la cédula que ingresa, punto y coma. This punto nota 1, le asigno la nota 1 que ingresa, y this punto la nota 2 es igual a mi nota 2, punto y coma. Entonces aquí, siempre que llame a esta clase, primero va a instanciar a un objeto. ¿Qué objeto? De este estudiante con esta cédula, con esta nota 1 y nota 2. ¿Necesitaría registrar todos estos datos? Pues sí. Aparte de cédula, ¿qué necesitará? Ingresar el nombre. Entonces, ¿qué le digo? String nombre, string apellido. Ya. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo, que tengo que decir this punto nombre es igual a nombre, punto y coma, this punto apellidos es igual a apellido, punto y coma. ¿Qué pasa si aquí me sale un error? Aquí les va a visualizar, no existe este campo nombre. ¿Por qué? Porque dice que el campo se llama nombres con S. Y ahí sí le va a reconocer, si no, no le reconoce. Ahora, necesito hacer otro método. Public, ahora de voy calcular notas o calcular promedio. ¿Ya? ¿Qué necesito para calcular un promedio? Un i nota 1 y un i nota 2. Punto y coma. Y aquí yo le puedo decir, ¿no? Que en doble saque el promedio. Ahora, ¿cómo le hago el doble con el promedio? Digo, a mi nota 1 más mi nota 2 dividido para 2, porque así se sacaría el promedio.
y tuviera que decir system.o.println y aquí le coloco promedio es más el promedio. Y así puedo ir generando. Tengo aquí toda la clase y puedo generar aquí todos los métodos que yo deseo o yo necesito. ¿Puedo generar esta de nota de promedio también como una variable? Pues sí, también la puedo agregar. Una vez que ya tenga las clases, tenga mis atributos, tenga mis métodos, yo puedo ahora sí llamar a esta clase mediante un objeto. ¿Cómo hago eso? Es yendo a mi clase principal y lo primero que necesito aquí es crear un objeto de esta clase. ¿Cómo lo creo? Y le digo C, estudiante, y le pongo objeto nombre estudiante. Ya, el nombre que yo deseo ponerle al objeto. Que va a ser igual a qué? A un new C estudiante, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Como tengo varios constructores, aquí me va a salir un error. Primero, que debo de importar este paquete porque pertenece a otro. Entonces yo importo al paquete. Y de ahí automáticamente me va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo tengo varios constructores. Desde un vacío hacia un valor que ya tengo por defecto. Y ahora sí, una vez que ya tengo esto, puedo llamar a los métodos o a los atributos. Objeto, nombre, punto. Aquí ustedes van a encontrar todos los métodos que se generaron. Entonces voy a decirle a opcionar el ingreso nota. Entonces en la cédula, como es de tipo string, yo le tendría que poner comillas, 00, 50, 50. En el nombre yo le podría poner ABC, en apellidos 1, 2, y en nota yo le puedo poner 8 y le puedo poner 7. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? ¿Qué pasa si ejecuto el proyecto? Al momento de ejecutar, por el momento solo inserté y funcionó correctamente. ¿Qué me faltaría luego? Es de imprimir estos valores insertados. ¿Cómo los imprimo? Les voy a hacer una prueba. System.o.println y les pongo mi objeto nombre. ¿Ya? Voy a ejecutar y aquí les va a decir, este paquete está el objeto, más no, o sea, solo el objeto les está imprimiendo. Pero si les digo punto get cédula, ahora sí, voy a ejecutar. ¿Cuál me va a retornar? La cédula que le inserté. ¿Qué pasa si inserto dos veces? Entonces ingreso y aquí le voy a poner 1, 2, 3, el número que sea. Aquí le voy a poner otro nombre. Aquí también. Aquí en notas le voy a poner 5. 3. Ejecuto. Estoy diciendo, obténgame el último. El get cédula me va a obtener siempre el último. ¿Qué tuviera que hacer? Es un proceso para ir imprimiendo cada uno. Entonces, si yo le hago así y le imprimo de esta manera, ¿qué me va a hacer? Me va a imprimir 2 veces. Entonces ahí sí ya va a funcionar. Pero si no, tengo que hacer un ciclo repetitivo que diga todo lo que tenga en el objeto, imprima. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Entonces, la actividad que ustedes tienen, número 2, en su plataforma, es que ahí está generado, tienen que generar una clase, ¿sí? Para refuerzo, y ustedes deberán ahí con la creación de una clase que aquí les dice, deberán generar varios métodos, varios constructores, varias acciones y poder en la clase ejecutable, que es mi principal, mi main,
poder crear estos objetos, ¿sí? Entonces, les hice un ejemplo práctico de lo que es generar clases, objetos, con todo lo que hemos aprendido en el primer semestre o en la unidad 1, ¿sí? Entonces, eso por favor, chicos, para que tengan en cuenta la clase de hoy. Nos vamos a quedar hasta aquí porque vamos a ir reforzando. Si tienen dudas o inquietudes, necesitan más ejercicios, el día de mañana se va a habilitar a las 6:30 el enlace para la tutoría y podamos reforzar. Y la próxima clase, que sería la próxima semana, arrancaríamos ya con la unidad 2. Entonces, chicos, revisen, vean si tienen preguntas, entren a tutorías. La semana anterior casi nadie entró, entonces igual en las clases son muy pocos que ingresan y eso es la dificultad que van a tener para realizar las actividades. Entonces, por favor, chicos, no se olviden que deben de ir viendo los videos de las clases. Ya están todos subidos, tanto las tutorías como las clases realizadas. Entonces, cualquier cosa me pueden preguntar de manera interna en el grupo o también por los foros de tutorías, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Si no tenemos alguna pregunta, podemos ir terminando. Si no, les doy paso, chicos, para las preguntas necesarias. ¿No? Entonces, si no tenemos más preguntas, chicos, nos vemos el día de mañana para las tutorías. En el caso de que necesitemos reforzar, vamos a hacer más ejercicios, que eso es lo que más se necesita, ir reforzando en los ejercicios, ir cumpliendo con la lógica de programación, tienen que ir abarcando. Y les voy a dejar una pequeña tarea que puedan hacer para el día de mañana y puedan enviar la captura de pantalla, por favor. Vamos a realizar una clase que ustedes van a hacer de docente, que es algo similar a lo que es, se podría decir, el estudiante, ¿ya? Pero van a ser solo como en una hojita, nada más. Así como les dice en la primera, para el análisis que les hice primero de la clase, los atributos y los métodos, ¿sí? Entonces van a hacer esta partecita que yo les hice. Clase, atributos, métodos, ¿sí? Constructores de devolución y asignación. El ejercicio es de una clase docente, ¿no? Entonces, la clase es del docente, ustedes van a definir mínimo 7 atributos y 4 métodos, 2 constructores y 2 get y 2 set. Entonces eso van a realizar para ahorita, que puedan realizar, que puedan hacer el ejercicio hasta el día de mañana en las tutorías para que puedan hacer. Entonces este ejercicio es de refuerzo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Ingeniera, disculpe, ahí están algunos datos, pero entonces nos confunde todo. O sea, ¿y cómo me grabo los datos que dijo ¿Qué datos? que hagamos? Porque ahí están todito. ¿Cómo Entonces, está todito? eso tenga la bondad de ayudarnos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahí dice actividad adicional, métodos, construcciones, así. Sí, por eso, a lo que nosotros decimos de la clase estudiante, ¿ya? ¿Cómo se llama Ya, la clase? Estudiante. Atributos, les pido 7 atributos mínimo. ¿Qué tienen que hacer? Atributos, digamos, cédula, apellidos, nombres, cargo, ya les pongo ejemplos. Pero definen los atributos. Ahora ya, los métodos. Les pido mínimo 4 métodos, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué métodos puede ser en la clase docente? Les pongo. Ingresar notas también puede ingresar asistencia, puede ser calcular su sueldo, puede ser, les pongo registrado de la fecha de ingreso de trabajo
hora de trabajo. Entonces, son varios métodos. Ahora, los constructores. Como los constructores decíamos, puede ser uno vacío, un constructor con algún parámetro, con varios parámetros, con todos los parámetros, y los get y set. Entonces, ¿qué es un get y set? El get de un atributo de cédula, les pongo el set de nombre, el get de apellido. Entonces, eso es lo que tienen que ir realizando. Es un ejemplo teórico, nada más como lo hemos hecho aquí. Sí, lo único que cambia ya sí son los constructores y los get y set, que son los que hemos ido generando en esta clase, ¿no? Que son refuerzos. Ustedes definen de qué necesitan el constructor y van diciendo. Nada más, esto es su actividad adicional. En papel lo pueden hacer a mano o en computadora y capturan la pantalla y envían con su nombre y apellido como una actividad adicional. ¿Estamos más claros? ¿Preguntas? Disculpe, ¿esa actividad es para ahorita? Sí, para que lo puedan realizar hasta mañana que tenemos las tutorías y si no, en las tutorías hemos de reforzar este ejercicio. Que tienen para que hoy día y mañana poder realizar, para que puedan subir al grupo. ¿Preguntas? Solo hacemos en una hoja, entonces, ingeniera, por ejemplo, como usted dijo, los datos, así, todo eso, apellidos, Claro. así. Sí, Y eso que dice, hoja, por ejemplo, así, los disculpe, ingeniera, y constructores. eso que dice, ajá, de nombres y apellidos, ¿tenemos que poner nuestros nombres y nuestros apellidos o cualquier nombre, cualquier apellido de alguna persona? Los constructores y los get y set son los métodos, los que hicimos aquí inicialmente. Ahí no tienen, o sea, ustedes definen de qué quieren hacer el constructor. Por eso les decía el constructor de cédula, nombre, apellido, o quieren hacer el constructor solo del correo, o quieren hacer el constructor solo del número de celular, ya, o quieren hacer un constructor de todos los datos. Y los get y set de la cédula, los set del nombre. Entonces ustedes definen. Aquí está el ejemplo que nosotros hicimos. Entonces ustedes aquí lo ponen en una hoja a mano, no hay problema, a mano o a computadora, como ustedes lo quieran realizar. Es para refuerzo. Sí. Entonces les voy a enviar ahorita el enunciado para que ustedes lo creen al grupo y puedan enviar en el mismo. Entonces, chicos, es un trabajo adicional, son para puntos adicionales en el caso de que ustedes deseen. Entonces aquí está, ¿sí? La actividad se podrá entregar, no creo que se ve, para entregar hasta el día viernes 14 de enero hasta antes de las 18 horas que se va a dar la tutoría. Sí, sí, no, lo vamos a hacer en la tutoría este refuerzo para que ustedes puedan ver, sí, sino que les envío es para que ustedes puedan ir realizando y puedan ir viendo que si tienen dudas puedan mañana realizarme y con eso ustedes puedan realizar la actividad del deber bien, sí, eso es más. Entonces eso chicos, si no tenemos más preguntas, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana en tutorías a las 6:30. Hasta luego chicos, pasen bien y hasta luego. Hasta mañana, ingeniera, Dios nos siga dando Mañana. salud y vida y fuerzas para seguir adelante. Hasta mañana chicos.